A mí lo que me pasó cuando yo terminé el bachillerato en Sevilla, yo no tenía ideas claras sobre lo que quería hacer y entonces en Sevilla no había muchas posibilidades de estudiar, eran contadas las carreras que se podían hacer. Y yo hice Derecho, también era la idea que mi padre tenía sobre mí, pero mientras hacía Derecho, yo empecé a interesarme por el arte. Yo estudié música, por ejemplo, yo tocaba el piano y tenía mucha facilidad para componer. Yo estuve dudando de si hacer música o pintura en un cierto momento. Y yo me fui convenciendo de un abogado fracasado, digamos, porque yo en la abogacía no hubiera hecho nada, en un artista, ¿no? En un chico con pretensiones artísticas. Seguí un proceso muy normal, es decir, yo empecé haciendo unas cosas algo impresionistas, lo mismo hacía paisajes que bodegones, y después ya fui a la Escuela de Bellas Artes. Yo solamente estuve 2 años, porque me di cuenta que no me servía y no era lo mío eso, ¿no? Pero sí me sirvió, me sirvió sobre todo en el dibujo del natural. Yo la primera exposición, la hice en Sevilla, en una sala de información y turismo. Yo pienso que a principios de los años 60. Y ya yo ahí expuse las cosas informales. Y en fin, pues de alguna manera arranqué con aquella exposición. En Sevilla pues fue mal recibida y nada, pero yo no esperaba otra cosa, pero esa fue la primera. El informalismo, cuando yo lo conozco, ya está avanzado y yo prácticamente en París ya fui testigo de que aquello ya se estaba terminando y de pronto llegó todo esto del pop. Yo sobre todo me interesé mucho por el pop de Estados Unidos, más que por el inglés, que el inglés fue un poco previo. La verdad es que la crítica en general no ha aceptado que lo que yo hice con influencias pop fuera realmente pop. Eso se me discute bastante. Normalmente a mí se me ha homologado con el pop inglés, que era más pictórico. El americano era más radical, ¿no? Y sin embargo, a mí los que me gustan son los americanos, es contradictorio eso. A mí me interesa la sociedad y me interesa lo que hace el hombre actual en la sociedad. Por otro lado, yo soy un obseso de la interioridad también. Porque yo siempre he tenido problemas psíquicos, de depresiones y todo eso, que te hacen la vida muy difícil. Entonces eso, por un lado, un pie en la sociedad y por otro lado, en mi alma. Yo pienso que el arte no se improvisa, es difícil, a no ser que tengas una hipersensibilidad muy especial que te lleve directamente a un objetivo de ese tipo, pero yo pienso que hace falta un aprendizaje largo, difícil, eso no se improvisa, y menos el arte actual, que necesita tener un bagaje previo. De cualquier manera se pueden hacer obras de arte importantes, pues a través de la foto y del Photoshop y de lo que sea. Si el tío tiene algo que decir, pues aparecerá. Por ejemplo, a veces pinto sin estudios previos. Yo pinto, ¡pum!, a lo que sale y después ya, en fin, lo voy insistiendo. Pero otras veces, cuando yo llego al cuadro, yo he hecho un estudio previo muy ajustado, intervienen mucho las fotos y el ordenador, el collage. Eso para mí es un trabajo normal. Yo fotografío constantemente todo lo que ocurre en el estudio.
los procesos de los cuadros terminados. Yo tengo cientos y miles de fotos que para mí son fundamental. Cuando llego ya al lienzo, yo tengo un boceto totalmente terminado, que ya es la obra, ¿no? Lo que pasa es que lo proyecto normalmente en el lienzo y reproduzco ese boceto previo, pero después siempre ocurren cosas que te llevan a alterar ese previo boceto y como te decía antes con este cuadro, por ejemplo, que procede de un boceto, pero cuando lo terminé de pintar, bueno, empecé otra fase que me llevó horas y horas y horas. Parece mentira la cantidad de horas que uno se puede llevar a veces con un cuadro. Por ejemplo, pintar cansa mucho. En 1 hora y media o 2 horas puedes estar fuera de juego extenuado. Y entonces lo que hago, pues, me escurro hacia los dibujos o ordeno el estudio y hago un trabajo de menos radicalidad, ¿eh? Y entonces voy haciendo una especie de ballet entre lo duro y lo fácil. Puedo tardar años, pero cuando termino, he terminado. Sé que mis posibilidades con ese cuadro se han terminado. Y normalmente insisto hasta que el cuadro está mínimamente bien. Porque a veces los cuadros no terminan excesivamente bien, pero los pobres también tienen derecho a vivir. No todos, hay que conceder también vida a las cosas mediocres, ¿eh? Y nunca se sabe, a veces te dan sorpresas, ¿eh? Bueno, parte de mi trabajo es todos estos proyectos de exposiciones que hay que elaborar, y siempre hay exposiciones que ir elaborando, algunas muy grandes que me llevan mucho tiempo. Sigo pintando, pero estoy muy interesado por la foto. Estoy trabajando mucho en las fotos, después transformadas, y se queda en un campo así entre la pintura y la foto, y dejo que funcione entre medias, ¿eh? Que me pueda influir en los cuadros, que los cuadros influyan en las fotos. Yo trabajo a horas de trabajo y a 7 horas me voy a ver la tele y se acaba el asunto. Me he hecho mi siesta para descansar. En eso soy normalísimo.